Hola, en el examen del día de hoy te voy a enseñar el área 2 del examen de 2013 para ingreso a la UNAM. En esta primera pregunta dice los electrones de valencia son. Entonces te pido que subrayes electrones de valencia porque nuestra atención debería de estar sobre esas palabras en la pregunta. Recordemos que los electrones siempre van a tener carga primero negativa y la característica que sean de valencia los hace que estén en la capa más externa. Entonces, cuando nosotros los buscamos, estos son los encargados de dar los enlaces y por lo tanto se van a encontrar lo más alejados que puedan del núcleo. Vamos a buscar dentro de las respuestas lo que refleje justo lo que acabamos de decir. Electrones de la capa más cercana, ¿no? Estos serían los electrones del nivel 1, no son los de valencia. De tipo P, en ningún momento estamos limitando a que sean de órbita S, P, D o F. Electrones de los gases nobles, tampoco estamos hablando como de electrones que nos den el octeto como tal, sino de los electrones que se encuentran en la capa más alejada del núcleo. Por lo tanto, vamos a decir que la respuesta es la D, porque es la que refleja que son los que se encuentran más externos. Recuerda que los electrones de valencia van a estar dados por la familia del elemento. Así, si un elemento, por ejemplo, está en la familia 6, en automático nosotros podemos decir que tiene 6 electrones de valencia y son estos el número que debería de estar reflejado hacia la última órbita. Vamos entonces a lo siguiente. La pregunta número 24 dice, el elemento con número atómico 17, es relevante el número atómico del elemento, y configuración electrónica, ¿en qué familia se clasifica? Recordemos entonces que en el momento en el que nosotros vemos una configuración electrónica, lo primero que te tiene que interesar es el periodo, es decir, el número que antecede a las letras que sea el más grande. En este caso, los números que anteceden a las letras son estos de aquí. Sin ver los coeficientes, perdón, los exponentes, lo que tendrías que ver es qué número que antecede a las letras es el más grande, en este caso es el 3. Ahora sí, ¿qué 3? ¿Este de aquí o este de acá? No discriminamos a ninguno de los dos. Y lo que tienes que hacer es tomar ahora sí los exponentes, siempre y cuando estos dos números sean iguales, puedes sumar los exponentes y lo que sume será la familia. 2 y 5 da 7, en automático entonces la respuesta sería la letra D. Recuerda otra vez, busca el periodo es el coeficiente más grande que antecede a las letras y luego entonces, si como en este caso hay dos que sean iguales, sumas los exponentes que están sobre sus letras y eso te da la familia. Estamos en el periodo 3, en la familia 7. ¿Cómo sabemos si es familia A o es familia B? Muy sencillo. Si la última letra que escribiste, en este caso esta es la última letra que es la P, en automático entonces nosotros podemos decir que es familia A. Si nosotros tenemos que terminamos en S o en P, es familia A, pero si terminamos en D o en F, es familia B. Y con eso conoceríamos entonces el tipo de familia. En la pregunta número 25 tenemos en la reacción de neutralización del ácido clorhídrico. Cuando nosotros hablamos de una reacción de neutralización, necesariamente estamos hablando de una reacción que involucra un ácido, que en este caso es el que inicia con hidrógeno, y una base que es la que termina con el OH. En reacciones de neutralización buscamos entonces igualar las concentraciones de tal manera entonces que se pueda neutralizar para tener sal y agua, que son los productos de la reacción. Cuando nosotros leemos el problema nos dice cuántos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.01 molar se necesitan para neutralizar 10 mililitros de ácido clorhídrico al 0.02 molar. Ya en otra ocasión te había dicho que siempre que queramos hacer procesos de neutralización tienes que acomodar los datos. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es cuántas sustancias están involucradas. En este caso, la primera sustancia será el hidróxido de sodio y la segunda sustancia será el ácido clorhídrico. Me fijo, hay concentración para la sustancia de hidróxido de sodio. Reviso aquí, dice cuántos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio, 0.01 molar, ahí está su concentración. Pero lo que no sabemos es el volumen, porque es justo lo que me están preguntando en mililitros. Entonces el volumen 1 no lo sabemos. Mientras que para el ácido clorhídrico tendríamos entonces para la concentración del ácido clorhídrico 0.02 molar y para su volumen tendríamos 10 mililitros. La fórmula que te había dicho en el otro momento que deberíamos de utilizar es la concentración 1 por el volumen 1. Se tiene que igualar a la multiplicación de la concentración 2 por el volumen 2. En este caso el volumen 1 es el que no tenemos, así es que lo vamos a despejar. Y nos va a quedar concentración 2 por volumen 2 sobre la concentración 1.
Sustituimos entonces y vamos a multiplicar el 0.02 que nosotros tenemos ahí, molar, multiplicado por un 10. Y esto me va a dar 0.2. Y luego entonces esto lo vamos a dividir entre 0.01 y básicamente lo que vamos a tener entonces tendríamos 0.02 por 10, esto en automático nos deja 0.2, este de aquí es molar también, entre 0.01. Entonces va a caber muchas veces y nos va a dar como resultado 20 mililitros y entonces la respuesta sería la D. Ten cuidado con los decimales para que no te vayas a confundir. Vamos a ir a la siguiente. Una botella de brandy de 946 mililitros tiene una concentración del 38% en volumen de alcohol. Los mililitros presentes en la botella son, estas concentraciones que se manejan en porcentaje se llaman concentraciones físicas. Lo único que quiere decir es la relación que guarda el soluto con respecto de la solución original o la solución total. Recuerda que la solución no es otra cosa más que la mezcla de la sustancia. En este caso podría ser alcohol y otras cosas. Que sea 38% siempre está reflejado en términos del soluto. Entonces, la botella completa será la solución completa y esta representa entonces el 100%. ¿Cuánto representará entonces el 38%? Nosotros tratamos a toda costa de evitar hacer operaciones, entonces nosotros vamos a ir en los rangos más o menos. Si nosotros quisiéramos estar a la mitad para que eso fuera más o menos un 50%, estaríamos más o menos en un rango de la mitad de aquí, serían 450 más aproximadamente 23. Entonces vamos a decir 470 y tanto sería el 50%. Nosotros no estamos más allá del 50%, por lo tanto, esta de aquí la descartamos, pero tampoco estamos tan abajo como para determinar el 24 o el 38. Por lo tanto, la respuesta que sonaría como la más congruente sería justo esta que tendríamos aquí, porque no llega a los 470 del 50%, pero sí se acerca bastante, haciendo referencia a que estamos cerca del 38%. Entonces, recuerda que las concentraciones porcentuales siempre están centradas sobre el soluto. Vamos a la siguiente y dice, de las siguientes afirmaciones, identifica la correcta para la reacción. Si te fijas y le pones atención, esta reacción es una reacción redox. Lo sabemos porque hay un elemento que está solito y de repente el elemento ya está unido con alguien más. Entonces yo debería de centrar mi atención sobre ese elemento porque seguro va a cambiar. Recuerda entonces que un elemento que esté solo vale 0, mientras que cuando el elemento está unido a alguien más, va a valer diferente. En este caso, el elemento, si yo no sé calcular los números de oxidación, lo único que tendría que saber es que si yo tengo el primer elemento, tendría que ser positivo y el segundo elemento tendría que ser negativo. Entonces, en general, lo que nosotros esperaríamos es que el yodo se haya movido del 0 hacia los negativos. Recordemos que si la rana salta a la izquierda, decimos que se reduce, mientras que si la rana salta a la derecha, decimos que se oxida. Por lo tanto, en este caso el yodo saltó hacia la izquierda, vamos a decir que se reduce. Entonces voy a buscar una opción que diga algo parecido. ¿El yodo se oxida? No. El azufre, ni siquiera hemos hablado del azufre. El yodo se reduce, esta es la respuesta. Entonces, una reacción de doble descomposición, sí es una doble descomposición, podríamos hablar, por ejemplo, de eso, pero más allá de eso, me importa que es una reacción redox y esto dice que es no redox, entonces por eso elimino la respuesta. El yodo se reduce y lo sabemos nada más porque sin calcular el número de oxidación tiene una posición de número negativo y entonces en automático decimos que el yodo brincó hacia la izquierda y por lo tanto se reduce. Reducirse significa entonces que gana electrones. Oxidarse significa entonces que pierde electrones, que no es el caso. Principales fuentes de energía generalmente se consumen en forma de almidones y azúcares. Las principales fuentes de energía que nosotros vamos a tener pues van a ser los carbos o los carbohidratos. Mientras que las proteínas van a tener 5 funciones principales, como por ejemplo el transporte de sustancias dentro del cuerpo, regulaciones, por ejemplo, enzimáticas, es decir, que separen las reacciones, que se hagan rápidas, que se hagan lentas o que no se hagan.
botones de paro, de emergencia, defensa del cuerpo o, por ejemplo, tejido, formación de tejido, mientras que los lípidos van a ser aislantes térmicos o también reservas energéticas. En este caso, los carbohidratos son sinónimos de azúcares y uno de los carbohidratos que está presente como azúcar de reserva en las plantas son los almidones, por lo tanto, la respuesta sería la C. No lípidos, no vitaminas, sino proteínas, porque los lípidos, si bien son almacenes de energía, también funcionan como aislantes. Las vitaminas son casos especiales en donde podrían estar unidas las proteínas con algunos lípidos y las proteínas tienen las 5 funciones que te acabo de mencionar. Para la pregunta número 29, decimos cuál de los siguientes compuestos es una proteína y aquí es bien importante que subrayes la terminación ina. Las proteínas normalmente terminan en ina. Entonces busco quién termina en ina, caseína, y esta entonces es una proteína. Por lo tanto, esa será la respuesta. Si termina en osa, es un carbohidrato. El almidón es una excepción a la regla de los carbohidratos. Normalmente los carbohidratos terminan en osa, pero hay excepciones como el almidón o el glucógeno que también son carbohidratos, aunque no terminen en osa. Y si terminan en ol o tienen en su nombre el glicer, podemos decir entonces que estamos hablando de lípidos, como este caso. Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta. La función principal de las enzimas, recuerda que las enzimas son proteínas especiales que van a hacer funciones de reguladores de reacciones. Normalmente las enzimas terminan en asa, hace referencia a que están haciendo una función específica sobre un sustrato, es decir, sobre una reacción química. Entonces, las enzimas son catalizadores de reacciones, quiere decir que pueden hacer lenta la reacción, la pueden suavizar, pueden acelerarla o pueden incluso nulificar la reacción. Entonces, permiten que ocurran ciertas reacciones químicas en condiciones suaves de temperatura y presión, puede ser. ¿Forman nuevos tejidos en el cuerpo? No, estas son las proteínas las que van a formar nuevos tejidos. ¿Proporcionan energía inmediata? Estos necesariamente son los carbohidratos y lo sabemos justamente por esto. Mientras que almacenan energía, pues van a ser los lípidos y entonces la única respuesta probable es la A, en donde justamente hablan acerca de condiciones suaves. En este caso, la función que están describiendo es hacer lenta la reacción, hacerla suave, no tan violenta. En las reacciones de equilibrio químico, básicamente cuando tú lees equilibrio químico significa que tienes equilibrio de masa y eso significa otra cosa que se llama balanceo. También puedes tener equilibrio de carga y el balanceo será de tipo redox. Básicamente lo que vas a decir es que de un lado haya lo mismo que del otro si estás en equilibrio químico. Más que hablar acerca a lo mejor de los procesos que se estén llevando a cabo, de las velocidades que se estén llevando a cabo, lo que nos interesa es que haya lo mismo de un lado que del otro, al menos en términos de concentraciones. Entonces, que las cosas permanezcan constantes. Yo me fijo y dice las concentraciones de los reactivos. Recuerda que en una reacción química vas a tener, por ejemplo, esto, y los reactivos van a ser los que se encuentren antes de la flecha de reacción. Entonces dice que las concentraciones de los reactivos y de los productos son constantes. Esta debería de ser la respuesta. Dice las concentraciones de reactivos son mayores, eso no es equilibrio. Las concentraciones de reactivos son menores, eso no es equilibrio. Y la velocidad a la derecha es menor que la velocidad a la izquierda, habla de una diferencia y en este caso equilibrio significa ser igual o constante. Por eso elegimos la respuesta A. Para la pregunta número 33 dice la fórmula del acetileno o del etino. En este caso el acetileno te van a tratar de confundir con la terminación eno, pero este no es un nombre que sea oficial, entonces lo voy a tachar de mi mente y mejor me voy a ir sobre el que conozco aquí, que es el ino. La característica aquí es que normalmente lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que dentro de la química orgánica van a haber 3 tipos de hidrocarburos, los que terminen en ano, los que terminen en eno y los que terminen en ino. Los que terminan en ano tienen enlace simple, los que terminan en eno tienen enlace doble y los que terminan en ino tienen enlace triple. Entonces, a mí me están pidiendo etino, entonces voy a decir que tengo enlace triple. Me fijo quién de estos tiene enlace triple y entonces elimino los que no tengan enlace triple. La B no tiene enlace triple, la C no tiene enlace triple, pero en este caso nosotros tenemos 2 opciones. Entonces puede ser que sea la A o puede ser que sea la D. Oli, pero aquí nada más hay uno que tiene un solo enlace, no importa. Dentro de las reacciones, perdón, de los hidrocarburos,
El triple enlace siempre le va a ganar al enlace simple y por lo tanto en automático entonces vamos a darle prioridad al enlace. La otra cosa que va a ser relevante en este caso es ET. ET en química orgánica hace referencia al número de carbonos. Si tú tienes MET, significa que tienes un carbono. Si tú tienes un ET, significa que tienes 2 carbonos. Si tú tienes PROP, significa que tienes 3 carbonos. Y si tú tienes BUT, significa que tienes 4 carbonos. Si a mí me dice que tengo ET, entonces hace referencia a que solo tengo 2 carbonos. Entonces, entre la A y la D, pues elijo la A porque es la que tiene 2 carbonos. Con esa entonces respuesta me quedaría. Para la pregunta número 34, también hablamos de hidrocarburos, pero dice los hidrocarburos más simples que reciben qué nombre. Los que tengan hidrocarburos simples son los que tienen enlaces simples que terminan en ano, los que tengan enlaces dobles terminan en eno y los que tengan enlaces triples terminan en ino. Los más simples son los que tengan ano. Entonces reviso quiénes tienen terminación ano y sería la B. Alquenos tendrían enlace doble, alquinos tendrían enlace triple y la característica de los aromáticos es que van a tener un ciclo de 6 lados que tiene la característica de tener enlaces intercalados dobles, o sea, doble enlace simple, y a veces los podemos ver de la siguiente manera. O sea, los vemos con un círculo aquí y podríamos decir entonces que estos aromáticos traen un ciclo alqueno, que se resume su nombre como benceno para no decir tantas coordenadas. Esos serían los aromáticos. Entonces, si a ti te dicen de repente que el hidrocarburo que estás utilizando es aromático, entonces decimos que tiene benceno. El metano, gas de los pantanos, es un hidrocarburo que se obtiene del petróleo y de la descomposición de compuestos orgánicos. ¿Cuál es la fórmula del metano? Primero, recordamos, 1 significa met, 2 significa et, 3 significa prop, 4 significa but. Entonces, si a mí me dicen met, significa que solo tiene un carbono, por eso elegiría la A. Pero otra forma de identificarlo es de acuerdo a la fórmula como tal. Entonces, lo que nosotros deberíamos de acordarnos es que, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, un carbono, este carbono se tiene que llenar su tetravalencia. Entonces, tienes que rellenar con hidrógenos. En este caso, como solo tienes un carbono, tendrías que rellenar con 4. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 2? Si yo tengo 2, por ejemplo, relleno siempre cubriendo la tetravalencia. Entonces digo, estos hidrógenos aquí, este acá, acá y acá. Y entonces voy a tener la fórmula C2H6. ¿Qué pasaría si yo de repente empiezo a poner dobles enlaces aquí? Entonces, por ejemplo, pongo el doble enlace aquí, pero entonces se debe de cumplir con la tetravalencia, entonces me empiezan a sobrar hidrógenos. Entonces digo 1, 2, 3, 4, pues este me sobra. 1, 2, 3, 4, pues este me sobra. Y entonces ahora la fórmula que nosotros tenemos sería C2H4. Si yo agrego otro nuevo para este que nosotros tenemos, por ejemplo, entonces ya me están sobrando más hidrógenos porque se tiene que cumplir que tengan 4 enlaces, no 3, no 5, siempre 4. Entonces lo que hago es borrar otro hidrógeno más y borro otro hidrógeno más y entonces ahora la fórmula me quedaría como un C2H2. Lo que me interesa es lo siguiente. Si tú ves que el hidrocarburo que estás trabajando tiene exactamente el doble de hidrógenos con respecto a los carbonos, en automático podemos decir que es un alqueno. Si el número de hidrógenos excede el doble de carbonos, el doble del 2 sería 4 y el 6 lo excede, entonces estás ante un alcano con terminación ano. Si en cambio el número de hidrógenos es menor al doble de carbonos, el doble de estos carbonos son 4 y el 2 es menor, entonces esto es un alquino. Y podemos entonces decir que los hidrocarburos que son alquenos tienen exactamente el doble de hidrógenos que de carbonos, de los alcanos tienen más del doble y de los alquinos tienen menos del doble. Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos estas fórmulas, decimos el doble de 2 es 4 y como este hidrógeno tiene menos, entonces vamos a decir que esto es un alquino.
El doble de 2 es 4 y tienes efectivamente el doble, entonces esto es un alqueno. El doble de 2 es 4 y tiene más del doble, entonces este es un alcano. En este caso yo me fui por el nombre, que era met, haciendo referencia a que solo tiene un carbono, por eso elegí la A. Pero si me hubiera dicho etano, entonces lo que tendría que ver es que tengo que elegir entre los que tengan dos carbonos y tendría la opción B, C y D. Si dice que es etano, busco, como tiene terminación ano, busco que los hidrógenos excedan el doble de carbonos y entonces por eso elegiría entonces la D. Con esto terminaríamos entonces la parte de química y en el siguiente video entonces vas a poder revisar la parte de biología.